¿Cómo nos llegó la Biblia? Es una pregunta que muchas veces ni siquiera nos hacemos porque tenemos la Biblia y no sabemos el gran milagro que es el que ella esté en nuestras manos. De hecho, cuando hablamos acerca de este tema, yo creo que tiene dos grandes puertas por donde podemos entrar a tratar este tema. Y tiene que ver específicamente su importancia, no solo con nosotros hoy. Yo creo que este tema siempre ha sido importante. La iglesia primitiva entendió la importancia de este tema, de entender de dónde nos venía la Biblia. Yo creo que nosotros hoy, en nuestros días, debemos también entender esta importancia. Y hay dos maneras, yo creo que tiene dos dimensiones, como nosotros pudiésemos ver el tema de esta mañana. Primero, al decir cómo nos llegó, ese cómo, debemos verlo desde dos partes. Primero, la inspiración, es decir, cómo nos llegó la Biblia al planeta. ¿Cómo tenemos una Biblia? ¿Cómo tenemos una palabra de Dios escrita? ¿De dónde vino? ¿Cómo fue que Dios la trajo hasta nosotros? Yo creo que una segunda parte quizás de esta puerta del cómo es cómo la tenemos nosotros hoy aquí en español. Y para eso quisiera que veamos algunos aspectos de la historia de las traducciones y cómo hoy tenemos una Biblia en un idioma que la podemos entender si no fue escrita originalmente en idiomas que nosotros entendemos. Y lo segundo, la segunda puerta es el destinatario. ¿Quién? ¿A quién Dios dio su palabra? Y lo segundo es ¿para qué? Y en ese quién, ¿verdad? A los que escribieron, pero también a nosotros hoy. ¿Y para qué? O sea, ¿qué hacemos ahora que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y así vamos a orientar todo lo que vamos a ver en esta mañana. Segunda de Timoteo 3, 16 hasta el 17. Ábralo ahí en su Biblia. Esta es una de las cosas que vamos a mencionar. Aunque usted vea los textos aquí, esos textos están allí para los que no tienen una Biblia. Si usted tiene una Biblia, yo creo que debemos tener la costumbre inmediatamente buscar, porque quizás yo puse una I donde no iba, una coma donde no iba, y usted puede verlo mejor en su Biblia. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Yo creo que no hay un texto más claro para hablar del cómo llegó la Biblia a los seres humanos que este texto. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué parte de la escritura fue inspirada por Dios? Dice el texto, toda escritura. Toda escritura. Y obviamente al hablar de toda escritura, nos referimos a toda escritura. Obviamente cuando el apóstol Pablo escribió esto, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Sin embargo, si nos adelantamos un poquito leyendo la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que no solo el Antiguo Testamento era parte de las escrituras. Nosotros vemos que el mismo apóstol Pablo cita al escribirle a su hijo en la fe, Timoteo, él dice las escrituras, y cita a Lucas, segunda de Pedro 3, 15 al 16, Pedro dice que Pablo estaba escribiendo las escrituras, por lo tanto estamos más que seguros que no solo el Antiguo Testamento eran las escrituras, los evangelios contienen las palabras de Cristo, ellas son escrituras también. Y luego vemos lo que Cristo dejó a sus discípulos, eso también es escritura. Y lo que el texto enfatiza es que todo lo que Dios ha exhalado es palabra de Él. Y el término aquí que nosotros conocemos esto es inspiración. Y la palabra inspiración significa coger aire. Así que debemos quizás hacer una leve corrección en esa traducción. Pero se conoce así eso, se conoce como el proceso en el cual Dios obró a través de autores humanos para que ellos pudieran comunicar su revelación. Hay una palabra ahí, una palabra de esas que son más que de domingo, no tiene que aprendérsela, pero simplemente la menciono porque es la palabra que está aquí en el texto que acabamos de leer. Toda palabra
toda escritura es inspirada, es teopnustos, eso es exhalada por Dios, soplada. No la vamos ya a cambiar ahí en nuestra traducción, pero la idea es que Dios sopló las escrituras, es decir, que las escrituras primero estaban en Dios y que luego Él las sopló de manera que nosotros hoy podamos tenerla aquí en nuestras Biblias. Ese concepto nos aclara muchísimo cómo hoy tenemos Biblia, porque primero debemos entender de dónde vino, y la respuesta muy clara de la propia palabra de Dios es que ellas vinieron de Dios mismo. Ellas fueron exhaladas por Dios. Hay dos cosas importantísimas que nosotros debemos tener bien claros. Lo primero es, Dios es. De hecho, la Biblia no se ocupa mucho en demostrar la existencia de Dios. La existencia de Dios es muy clara en todas las escrituras. Y lo segundo es que Dios se ha revelado. Solo para ver algunos textos que puedan apoyar estas afirmaciones que estoy haciendo. Cuando usted entra a la escritura, el primer libro de la Biblia es Génesis. Y en Génesis capítulo 1, fíjense que hablamos de capítulos, no tuvimos capítulos hasta el 900 después de Cristo. Y decimos capítulo 1, versículo 1. No tuvimos versículos hasta 1400 aproximadamente. Unos hombres llamados los masoretas, los de la tradición, ellos colocaron capítulos y versículos para que nosotros pudiésemos orientarnos bien. Porque imagínense que yo les diga, abramos nuestras Biblias. ¿Dónde? Si no tuviéramos capítulos ni versículos. Los primeros cristianos, bueno, si era un pergamino, un rollo, ellos lo abrían y dice, bueno hermano, por ahí por donde está Kelvin, seguimos hoy la serie predicando de la Biblia. Sumamente difícil, ¿verdad? Algunos rollos tenían bastantes pies de largo y entonces vamos a predicar hoy por ahí, por esa frase que está por la puerta. Era bastante complicado, pero el Señor usó a estos hombres para que pusieran esos números grandes que están en nuestras Biblias, llamados capítulos, ¿verdad? Y versículos, los numeritos pequeños que están allí, para que pudiésemos orientarnos. Y es por eso que hoy podemos hablar de Génesis capítulo 1, versículo 1, y ustedes corren, ¿verdad? Inmediatamente a donde exactamente me estoy refiriendo. Miren cómo comienza la Biblia. Este es el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una entrada brusca, si se quiere, ¿verdad? Como ¡fum! Dios creó los cielos y la tierra. Este es el libro de Dios. Y quizás yo, si la Biblia la hubiera escrito yo no la hubiera escrito así. Yo quizás hubiera hecho una introducción, pido redoblantes, ¿verdad? Y, ¡fum! Y rayos y centellas y demás. Y luego doy una presentación y todo lo que ustedes están viendo. ¿Ustedes creen que es fácil que esto se hubiera hecho y esto y aquello? Y después digo, ¿quién lo creó? Abran las cortinas. Dios. Pero Dios no tiene necesidad de hacer eso que yo pecaminosamente se me ocurre. Porque Dios es Dios y Él no está discutiendo su existencia. Él simplemente en su palabra dice, yo en el principio creé los cielos y la tierra. Punto. ¿Tú quieres creer eso? Bien haces. ¿No lo crees? Eres un mentiroso porque Dios no se ha dejado sin testimonio. Es muy evidente que hay un Dios. De hecho, la Biblia no se preocupa ni siquiera en demostrar la existencia de Dios. Simplemente la afirma. Dios es. Dios se ha revelado de manera muy clara. Eso es muy claro en las Escrituras. Dios es. Pero recuerden que dije que eran dos elementos que debíamos entender. No solo que Dios es, sino que Dios se ha revelado. Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 20. Es un texto maravilloso porque dice cómo Dios se ha revelado. Dice, porque la ira de Dios, dice el versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Cuál verdad? Esta verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Quiénes son ellos allí? Usted puede subrayarlo. Ellos son todos los seres humanos. En todos los seres humanos hay una revelación de Dios. Dios se ha revelado. Él ha dicho claramente, yo estoy aquí. Versículo 20. ¿Qué han hecho
los hombres, bueno, ellos han restringido, dice el versículo 19, han querido decir, no, yo no creo que hay un Dios, o han tratado de restringir su verdad. El versículo 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Una vez más, todos los seres humanos. No hay un solo ser humano que tenga excusa delante de Dios. Por eso es que el término ateo es un término tan nuevo. Antes del siglo XIX nadie usó ese término. De hecho, la Biblia no usa ese término para referirse a aquellos que dicen que son ateos. La Biblia usa otro término, necio. Salmo 14. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. ¿Qué es un ateo? Es alguien que ve todas las estrellas, que ve las flores hermosas, ve el mar que no se sale de sus límites, ve el cielo, ve todo lo que hay, respira el oxígeno, y entonces mirando todo, dice, wow, esto se hizo solo. O sea, es alguien con una capacidad moral de llegar al punto de ver todo cuanto está hecho y decir, sí, esto se hizo, explotó, ¡boom! ¿Han conocido alguna explosión que construya, que no destruya? Bueno, el ateo llega al punto de poder decir, bueno, esta fue la única destrucción que en vez de destruir, construyó. Necio, le dice la Escritura. Algunos llegan a decir, no, lo que pasa es que yo no puedo llegar a afirmar eso. No es que yo niego, es que yo no puedo. Se llaman agnósticos. Dice, yo no sé nada. Yo no me atrevo a afirmar nada. Bueno, la Biblia dice que el agnóstico es un mentiroso, porque Dios ha revelado su existencia. Él se ha manifestado tal como es, no solo en la creación, sino también en la conciencia de los seres humanos. Mire lo que dice Romanos 2, 14 hasta el 16. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, fíjense, por mucho tiempo el mundo estuvo dividido entre los que tenían la ley, los judíos, y los demás. Nosotros estábamos en los demás, los gentiles. Cumplen por instinto, dice, cuando ellos cumplen los instintos dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Ya que, miren qué interesante, ya que muestran la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Una palabra bíblica para hablar del alma. En sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, dice el apóstol Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. En otra palabra, Dios se ha revelado en la creación, pero Dios también se ha revelado en la conciencia de los seres humanos. Por eso, sin importar qué recóndita, qué escondida esté una tribu, por ejemplo, cuando se hace algún tipo de investigación y se descubre que hay una tribu allí, resulta que ellos tienen una conciencia religiosa. Ellos adoran algo. Ese instinto, esa tendencia a adorar es propia de la conciencia de los seres humanos. El problema es que en nuestro pecado elegimos generalmente adorar lo que no es Dios, porque sabemos que si reconocemos que hay un Dios, tenemos que vivir para Él. Entonces los seres humanos han tratado de ir creando pequeños ídolos, no solo con sus manos, también en sus corazones, de manera que ellos se rinden ante ellos, sino ante el Dios que en su conciencia se ha revelado. Por eso es que no existe tal cosa como un ateo. Usted está acostumbrado a ver esos debates que hacen en televisión, ¿verdad? Y generalmente usted tiene a una persona allí tratando de demostrarle a otro, que se hace llamar ateo, buscan unos tipos rarísimos para eso, ¿verdad? Con unas ideas loquísimas. Y entonces, ese está diciendo, yo no creo que hay Dios. Y el otro tratando de darle evidencia de que existe Dios. Bueno, yo no estoy en contra de las evidencias, pero yo creo que hay demasiadas evidencias. El problema de ese hombre que dice que no hay Dios es un problema con Dios, y él en su pecado no quiere responder ante el Dios que él sabe que existe. ¿Cómo yo sé que él sabe que existe? Versículo 15. Porque Dios escribió su ley
y el fruto propio de la ley en los corazones de todos los seres humanos. Por lo tanto, es muy claro que Dios se ha revelado generalmente. Y cuando hablamos de que Él se ha revelado generalmente, lo que estamos diciendo es que Él se ha mostrado en la creación, que Él se ha mostrado en la conciencia de los seres humanos y que Él se ha revelado en la manera como Él sostiene todas las cosas, lo que los teólogos llaman la providencia. Ahora, Dios no solo se ha revelado así generalmente. El problema de la revelación general es que nadie es salvo por ver las estrellas y decir, hay un Dios. Si usted y yo salimos a la calle hoy con un micrófono, una cámara atrás y unas personas ahí, y vamos entrevistando persona tras persona, ¿tú crees que hay un Dios? ¿Tú crees que hay un Dios? ¿Tú crees que hay un Dios? ¿Cómo qué porcentaje creen ustedes de personas que dicen, sí, yo creo que hay un Dios? Bueno, un gran número. ¿Cuál es el problema? Creer que Dios se ha revelado, creer que Dios es, no nos salva. Porque hasta los demonios creen que Dios es. Hasta los demonios creen que hay un Dios. Así que, muy bien, ya eres parte del equipo de los demonios que solo creen que hay un Dios. Si una gente solo cree que hay un Dios, ¿qué se necesita? Se necesita algo más. Se necesita arrepentirse de sus pecados. Tener fe en Jesucristo como único Salvador. ¿Cuál es el problema? Que solo viendo estrellitas no llegamos a ese conocimiento. Dios ha decidido revelarse especialmente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, una vez más, sin discusión, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, muchas ocasiones es frecuencia, muchas maneras es diversidad. Dios ha hablado, dice, habiendo hablado muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Quiénes son los padres aquí? Los antepasados. Usó profetas para hablarle. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. No hay que leer mucho para darse cuenta de que el autor bíblico está dividiendo los tiempos en dos. Primero, él se está refiriendo, ¿verdad?, a un momento de hace mucho tiempo y luego dice, pero en estos últimos días, es decir, ahora, fíjense que él está dividiendo esto en habiendo hablado hace mucho y en estos últimos días. ¿Qué dice él? Bueno, él dice, habiendo hablado hace mucho tiempo. ¿Cómo Dios habló hace mucho tiempo a los antepasados? Dice el escritor de Hebreos. Él dice que le habló en muchas ocasiones y de muchas maneras. Fíjense, esto es algo más que mostrar estrellas, el mar y demás. Esto es Dios revelándose de manera especial a personas específicas en el pasado. Lo que conocemos, ¿verdad? Solo para poner algunos ejemplos. Dios se reveló a Abraham, Dios le habló a Abraham, le habló a Isaac, le habló a Jacob, le habló a Moisés. Dios se les reveló, se les mostró de manera clara a ellos. He colocado allí una palabra, ¿verdad?, que quizás ustedes, muchos no la hayan oído mencionar nunca. No se preocupe, es la palabra teofanía. ¿Qué es una teofanía? Bueno, está formada por dos palabras. La primera es Theos, que es Dios, y Phainos, que significa apariencia de Dios. Solo para explicarlo con un ejemplo. Hemos leído, ¿verdad?, el día que Jesús fue bautizado. ¿Recuerdan? Ese día, ¿qué pasó? Descendió. ¿Quién descendió? El Espíritu Santo sobre el Señor en forma de... Pregunta, ¿es el Espíritu Santo una paloma? No, las palomas son palomas y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, es Dios. Descendió en forma de, con apariencia de. Fíjense entonces que ahí están las dos palabritas conjugadas. Teos, Dios, Phainos, apariencia. Dios descendiendo con apariencia de. Eso se llama teofanía. Una palabra de domingo. De esa manera Dios se les reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, y pudimos mencionar muchísimos más. Pero Dios también se reveló de manera especial en sueños, en visiones, a José, a Jacob,
a Daniel. Jacob vio una escalera, recuerdan Génesis 28. Daniel tuvo sueños, interpretó también sueños, visiones. Dios también se reveló a través de milagros, portentos, señales. Por ejemplo, Génesis 6 y 7, el diluvio fue una señal, fue un mensaje que reveló la santidad de Dios en un mundo lleno de pecadores. En un árbol de fuego, una zarza que ardía a Moisés, Éxodo capítulo 3, las plagas de Egipto, división del Mar Rojo, fueron maneras especiales en las que Dios reveló quién Él era, en las que Dios mostró quién Él era. Fíjense, esto es mucho más. Para todos los seres humanos, Dios se ha revelado en la creación, en su conciencia y como Él sostiene el mundo. Pero con esos hombres que estamos viendo aquí y con muchos otros en el pasado, Él se reveló de manera especial. A ellos los escogió. Ven a Abraham. Y Abraham vio mucho más que estrellas. Abraham escuchó la voz de Dios. Y Jacob vio en una visión ángeles que bajaban, que subían, y una escalera que luego aprendemos en el Nuevo Testamento, en Juan 1, que simbolizaba a Cristo mismo. Es una revelación especial, de manera que pudiéramos decir claramente que Dios se reveló de manera especial a ellos. ¿Dónde encontramos esa revelación especial como Dios hizo con estos hombres? Bueno, generalmente lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y tu Biblia tiene una parte que se llama Antiguo Testamento. La palabra Biblia viene del nombre biblos, del término biblos, que significa una de dos cosas. O primero, o conjunto de libros, o librote, libro grande, ¿verdad? Entonces, la Biblia tiene 66 libros. La primera parte es el Antiguo Testamento, que narra la relación de Dios con los seres humanos antes del nacimiento de Jesucristo. Y aquí encontramos en estos 39 libros esto. Y el Nuevo Testamento, que son 27 libros, y se narran allí los eventos más importantes que han sucedido en la historia de la humanidad. Comenzando con el momento en que Dios entró a la historia humana, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Pero Hebreos 1 sigue diciendo, 1 y 2 sigue diciendo, pero ahora, ¿verdad? Ahora, en estos últimos días, nos encanta muchas veces leer en estos últimos días, leemos en los periódicos, estamos en los últimos días, ¡ay! Estamos en los últimos días. ¿Sabe desde cuándo estamos en los últimos días? Hace casi 2000 años estamos en los últimos días. La pregunta es, ¿los últimos días de qué? Bueno, el Señor dividió la historia de la humanidad en dos. El presente siglo malo, y el siglo venidero o la eternidad. Así que cuando la Biblia habla del presente siglo, se está refiriendo a este tiempo, antes de la venida de Cristo. Entonces estamos en los últimos días. ¿De cuál siglo? De este siglo, de esta época, antes de que Cristo venga. Algunos dicen, no. Bueno, pastor, yo creo que estamos ya en las últimas horas. Porque dice, pues, 2000 años en los últimos días. Estamos ya en las últimas horas, dicen algunos. ¿Sabe que los tiempos del fin llaman mucho la atención a las personas? Tenemos muchísimas personas que ellos quieren saber. Ellos todavía no conocen la doctrina de la salvación, no conocen bien, vinieron por primera vez, escucharon el mensaje del Evangelio, pero ellos quieren saber quién es ese personaje que aparece en Apocalipsis 14. Y somos tan llamados a eso y a la morbosidad, y a ver, como alguien me escribió un día, bueno, y luego en persona me acerca, yo le escribí y usted no me ha respondido. ¿Qué me escribiste? Dice, le mandé un mensaje por Facebook que cuál es el capítulo donde la Biblia habla del chip. Yo me quedo viendo ¿del qué? Del chip que le van a poner a uno aquí, que le van a, y entonces para registrar a uno, el chip. Bueno, es una concordancia muy nueva, tiene que ser, ¿verdad? Porque chip, no creo que Juan escribiera esa palabra en Apocalipsis, ni estuviera escrita en ninguna otra parte. Entonces la gente tiene un gran interés por esto, y entonces se asusta, y es verdad que el Papa es el anticristo, y que Obama, o sea, la gente siempre tiene este tipo de ideas, y no presta atención muchas veces a lo básico, a lo fundamental, a lo esencial. Una persona luchando con pecado en su vida, con pensamientos impuros, pero él quiere saber quién es el anticristo. En vez de atesorar la palabra de Dios de manera que ella santifique esos pensamientos y santifique sus vidas.
Así somos nosotros, nos encanta esto. La idea aquí es que estamos en los últimos días, no sabemos hasta cuándo, y que ahora, a partir de la encarnación de Cristo, su muerte, resurrección y su ascensión, Él nos habla de una manera diferente a como le habló a los pasados. Él nos ha hablado por Cristo Jesús, por su Hijo. ¿Dónde están las palabras de Cristo hoy? ¿Dónde yo escucho esa voz de Dios que Él nos habla por su Hijo? Bueno, cuando usted lee los evangelios se dará cuenta, por ejemplo, esta Biblia, y hay muchísimas que vienen así, tiene las palabras de Cristo en rojo. Aquí está lo que Cristo habló. Los evangelios contienen la vida, obra, palabras de Cristo Jesús. Y luego Él comisionó a 12 apóstoles y a ellos le instruyó y les dijo: yo les recordaré, ¿verdad?, lo que he hecho, pero enviaré al Espíritu Santo y es a través de Él que ustedes serán una vez más apercibidos y recordarán lo que yo he revelado. Y entonces, ¿dónde está lo que Cristo manifestó a través del Espíritu Santo? Lo tenemos en el resto del Nuevo Testamento. Así que cuando tenemos la Biblia en nuestras manos de manera completa, tenemos primero el Antiguo Testamento, es escritura, es palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, vida, obra, palabras de Cristo y lo que los apóstoles escribieron, que fue exactamente lo que Cristo había enseñado y el Espíritu Santo trajo a ellos. Así que tenemos la palabra de Dios, tenemos una revelación especial. El Nuevo Testamento es parte de esa revelación especial. Así que aquí tenemos la Biblia, ese conjunto de libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, divididos, ¿verdad?, quizás de una forma distinta como el Antiguo Testamento estaba dividido antes, pero contiene completamente 66 libros, lo que nosotros hoy llamamos la Biblia, la palabra de Dios. De manera que podemos decir que Dios no solo se ha revelado en la creación, en la providencia, en la conciencia, sino que Él se ha revelado especialmente. Cuando tenemos la Biblia en nuestras manos, podemos estar seguros de eso. Así que sabemos que Dios no solo es, Él se ha revelado, Él se ha mostrado. Tenemos la Biblia, podemos decir que contamos con la revelación especial de Dios en su palabra, la Biblia. A diferencia de la revelación general, la Biblia muestra el único mensaje que puede salvarnos. Es el único mensaje que es llamado poder de Dios, el evangelio glorioso. ¿Puede alguien recibir este mensaje sin la Biblia? Eso sería sumamente complicado. Por eso es que se hacen esfuerzos misioneros para enviar, arriesgando dinero y vidas. Se envían a personas para que lleven Biblias, el evangelio donde no se ha escuchado. Porque sin el evangelio nadie puede ser salvo. Fíjense lo siguiente, fíjense lo siguiente. Esto es muy claro. Es por eso que hay misioneros llevando la Biblia a esos lugares. De hecho, el cristianismo ha estado asociado a todos los avances educativos y de alfabetización en toda la historia de la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque los misioneros, cuando llegaban a una tribu, lo primero que hacían era alfabetizar a esas personas para que ellos pudieran traducir la Biblia al dialecto o al idioma que ellos hablaban. Por eso, donde quiera que entró el cristianismo, tenemos educación. Las grandes universidades, aún en los Estados Unidos, en Inglaterra, en toda Europa central, fueron fundadas por cristianos. Y en todo el mundo los grandes avances educativos están asociados a la predicación de este mensaje y a la extensión de este libro. Porque parte de la evangelización era educar a aquellos que iban a recibir este mensaje. Tenemos la Biblia, tenemos la revelación de Dios. Y ahí cerramos quizás esta parte de esta puerta. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Son las palabras mismas de Dios. Y ya vimos cómo Él la inspiró, las movió y las reveló. Ahora, yo sé que muchos pueden estarse preguntando, muy bien, sabemos que la Biblia es palabra de Dios, pero ¿cómo tenemos nosotros una Biblia en nuestras manos? Porque estamos bastante lejos de los lugares donde esto sucedió. Medio Oriente está lejos, Señor. La mayoría de nosotros morirá sin nunca ver Medio Oriente. Está muy lejos en distancia, pero también estamos muy distantes en tiempo de cuando esto sucedió. ¿Cómo es que tenemos una Biblia? ¿Cómo es que nuestros hijos tienen una Biblia en sus manos, que la pueden leer, que podemos escuchar la Biblia? Y en ese sentido estamos hablando entonces de historia. ¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos hoy? Yo creo que hay un texto que puede
irradiar suficiente luz para que entendamos eso. Segunda de Pedro 1:21. Eso es lo primero que debemos entender. Pues ninguna profecía, el versículo 20, Pedro habló allí de las Escrituras, fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Nunca. Sino que los hombres inspirados, debiera decir movidos, esa es la idea en el idioma original, que lo que fue inspirada, fue exhalada, fue la palabra. Ellos fueron movidos. Por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Miren lo que dice. Está ahí, ve. Jamás hablaron por un acto de voluntad humana. Jamás. Como que no, si ellos fueron los que se pusieron a escribir, puede decir alguien. Lo que está diciendo el autor bíblico es que aun cuando, por ejemplo, Pablo escribió para una situación, un problema en tal iglesia, ese problema en esa iglesia y ese deseo de Pablo escribir fue puesto por el mismo Dios, por la voluntad de Dios. Es parecido a lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 12 y 13, ¿verdad? Pues Dios es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad. Ninguno de ellos escribió de su voluntad, sino porque el Espíritu Santo los movió y ellos hablaron de parte de Dios y escribieron esas palabras. Y eso nos lleva entonces a lo que se conoce como manuscritos. Ellos escribieron. Si ellos solo hubiesen hablado, ¿qué tuviéramos en nuestra mano? Nada. Porque no existían grabadores, no existían cámaras de video. Por lo tanto, ellos tuvieron que escribir. Y damos gracias a Dios porque ellos escribieron. Y como ellos escribieron, entonces se conoce como manuscrito, manus de mano y escrito de escrito. Dios habló a través de esos hombres y ellos escribieron sus palabras. Hoy no tenemos ningún manuscrito de esos originales que ellos escribieron. Es decir, no tenemos el primero, lo primero. Pero por la misericordia de Dios, ¿cómo se conservaban estos manuscritos? Bueno, cuando ellos veían que se estaba gastando la hoja, ¿verdad? ¿Qué hacían? Seguían escribiéndolos otra vez con un cuidado y un temor de Dios específico. Algunos se preguntan, ¿y cómo sabemos? Esto es muy importante y casi nadie, ¿verdad?, habla de esto. ¿Cómo sabemos que lo que escribió Pablo no lo escribió, no lo tomó Filomeno y entonces le dijo, bueno, vamos a sumarle estas 3 palabras más? ¿Cómo sabemos que tenemos lo que tenemos en nuestras manos hoy es exactamente lo que escribió Pablo? ¿Cómo sabemos eso? Miren la manera como los traductores bíblicos, los escritores bíblicos, los copistas tomaban el texto. Escribían exactamente la misma oración, el mismo número de palabras y letras. Y para asegurarse de que era exactamente el mismo texto, buscaban la vocal del medio y la señalaban. Y decían, la vocal que está en el medio exactamente, si hay 27 letras, ¿verdad? Ellos buscaban allí la que estaba medio a medio, la número 14, 13 de este lado y 13 de este lado, esa es tal, y la ponían a un lado. ¿Sabe qué más hacían? Contaban el número de palabras y lo ponían a un lado. Hay tantas palabras en esa oración. ¿Sabe qué más hacían? ¿Con qué comienza cada palabra en la oración? Y lo ponían todas las iniciales al lado. Y eso hacían con cada oración, una por una. Y cuando tenían alguna duda de una palabra, hacían esto. Y lo botaban. Y lo escribían otra vez. Y era con tal reverencia que hacían esto los copistas, que muchos eran tan RT que cuando escribían y terminaban de escribir una página, iban y se bañaban para estar completamente en santidad. Entonces, y yo sabemos que la santidad no la da el jabón ni el agua, pero miren hasta dónde tenían ellos la seriedad cuando estaban escribiendo lo que tú y yo tenemos hoy. Y yo creo que eso es una manera en la que Dios preservó su texto para que nosotros hoy tengamos manuscritos. Esos manuscritos fueron escritos en alrededor de 1600 años y hoy tenemos, ¿verdad?, manuscritos muy antiguos. No tenemos los originales, pero sí copias de los originales. Fueron escritos alrededor de 1600 años, del año 1500 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo.
escrito por 40 diferentes autores, algunos de ellos ricos, otros pobres, algunos estaban en guerra, otros estaban en paz mientras escribían, algunos escribieron desde un palacio, otros escribieron desde una prisión, y Dios usó aproximadamente a 40 diferentes hombres para que ellos escribieran las santas y benditas palabras de Dios. 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿En qué idioma se escribió? Bueno, hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, un idioma un poquito complicadito para nosotros. Arameo, no hay tantas palabras en arameo. Bueno, Daniel capítulo 2 hasta el 6 y Esdras 4 hasta el 7 son las únicas que están escritas en arameo, salvo una o dos palabras en los evangelios. Y en griego, tenemos el Nuevo Testamento en griego, tenemos la traducción de los 70, ese símbolo que usted ve aquí, donde usted lo vea, se refiere a la traducción al griego del Antiguo Testamento, una traducción sumamente complicada del griego, porque fue hecha por 72 sacerdotes, 250 años antes de Cristo, y ellos tradujeron palabra por palabra. Uno no traduce así, pero ellos lo quisieron hacer de esa manera. La traducción de los 70 se le llaman, pero eran 72. Luego, ¿qué se hizo? Se compiló todo aquello. Ya el Antiguo Testamento estaba completo, los judíos lo habían utilizado desde antes de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús le llamó a esto la ley, los salmos, los profetas. Y es lo que hoy tenemos como el Antiguo Testamento en otro orden, pero es exactamente el mismo número de libros. Y el Nuevo Testamento se terminó de compilar ya por el siglo IV. Tertuliano es el primero que le llama Nuevo Testamento a lo que tenemos hoy. Y es el conjunto de libros que pasaron 5 pruebas. Es decir, la iglesia los utilizó, tenía poder para cambiar vidas, fue citado por los padres de la iglesia, tenía la autoridad de Dios en sus escritos, no hay errores ni contradicción en ellos. Y obviamente hoy tenemos la Biblia completa, 66 libros. Jesús mismo sabemos que dirigió todo esto del canon. Miren Juan 14, 26, hablando del Espíritu Santo, Jesús dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús encomienda a sus apóstoles y le dice, lo que ustedes escriban será el Espíritu Santo que se los recordará, Juan 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Así que tenemos las palabras del Hijo, primero en los Evangelios y luego en todo el Nuevo Testamento, porque el Señor mismo prometió que el Espíritu Santo les recordaría o les traería sus palabras a estos hombres. Y lo tenemos entonces en el Nuevo Testamento. Es tan claro esto que aún en el siglo I, Pablo puede escribir de la siguiente manera a los hermanos de Tesalónica. Él les dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual hace su obra en vosotros los que creéis. Atención aquí, miren lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él está diciendo, yo doy gracias a Dios por ustedes, porque cuando yo fui y les hablé, ustedes sabían, y cuando yo les escribí, ¿verdad? Ustedes cuando leían lo que yo escribía, entendían que estas no eran palabras de Pablo, sino que eran, ¿qué? Palabras de Dios. Y Pablo dice, porque eso es lo que realmente es. Fíjense, Pablo sabe que lo que él escribe es palabra de Dios. Y los que lo recibían también sabían que lo que Pablo escribía era palabra de Dios. Ninguno de nosotros tiene esa autoridad hoy. Ninguno de nosotros, cuando yo estoy hablando aquí, estas son palabras de Lenín Almonte, solo cuando cito la palabra de Dios, cuando cito la Biblia, estoy diciendo palabra de Dios. Pero cuando Pablo escribía, lo que él escribía era palabra de Dios. Él era un apóstol. Es una de las razones por las que no tenemos apóstoles hoy. Es porque cuando un apóstol escribía, lo que él escribía tenía la inspiración divina y ningún hombre tiene esa autoridad hoy. Pero cuando leemos las escrituras, estos hombres sí tenían esta autoridad. Cuando Pablo escribía, él podía decir,
mando yo. Y las iglesias obedecían eso y nosotros la obedecemos hoy de igual manera, porque sabemos que el Señor lo comisionó para escribir sus palabras. Y es por eso que Pedro en 2 de Pedro 3:15 hasta el 16 puede decir, hablando de las escrituras, dice, como también nuestro amado hermano Pablo escribió casi en todas sus cartas, versículo 15. En el versículo 16 dice, en las cuales hay muchas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los ignorantes tuercen, como hacen con las otras escrituras. Fíjense que Pedro dice, lo que Pablo escribió es también escritura. Dice, ellos hacen lo mismo con las demás escrituras. Y lo hacen con lo que Pablo escribió. Los indoctos y los ignorantes tuercen para su propia condenación. ¿Cómo llegó la Biblia hasta los idiomas que hoy tenemos entonces? Desde estos manuscritos. En el año 385 al 404, un hombre de Dios, a quien Dios usó, llamado Jerónimo, él tradujo la Biblia desde los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, los tradujo hasta el latín. Eso lo hizo aquí. Al comienzo del siglo V ya teníamos una Biblia en latín, y ese es el nombre que tiene. Vulgata Latina, Biblia Sacra. La Biblia Sacra, Vulgata Latín. Fue una traducción hecha por Jerónimo muy temprano. Los años 700 al 1000, es decir, ya llegando al primer milenio, hay varias traducciones parciales en idioma inglés, anglosajonas, pero también en el año 1200, Marfaidia hace la primera cita en español de la Biblia. En un libro que estaba escribiendo, citó 2 versículos. Se conoce quizás como la primera vez que algún texto de las Escrituras es traducido al español. En el siglo XII, ¿verdad? El libro de los Salmos fue traducido por Hernán Alemán. Alemán no era el apellido, le decían el alemán, ¿verdad? Se le quedó así, ya todo el mundo, Hernán Alemán, pero era que era rubio. Entonces le decían Hernán el alemán. Él tradujo los Salmos al español. Siglo XIII, tenemos las Biblias romanceadas o escorialenses. Fueron secciones muy grandes de todo el Antiguo Testamento y algunos textos del Nuevo Testamento. Se le llama romanceadas porque estaban escritas ya no en latín, sino en un latín más moderno, romance, de donde salió el español. Y tenemos las Biblias romanceadas, o se le llama escorialenses porque fueron escritas desde el monasterio del Escorial por monjes. Fueron traducciones de ellos. En 1280 ya en español tenemos la Biblia alfonsina, se le llama así porque Alfonso el Sabio, Alfonso X, fue el que mandó a que se tradujera. Lo hizo Marcos Arrangel, fue quien tradujo esto. Y entonces tenemos una Biblia alfonsina que casi es la Biblia completa, y tiene el Antiguo Testamento completo. En 1382, John Wycliffe intenta traducir por completo la Biblia al inglés, él y sus seguidores, y hace grandes avances. ¿Sabe cómo terminó John Wycliffe por intentar hacer esto? Fue asado en el parque público por intentar traducir la Biblia. Así como rostizan un pollo, lo hicieron delante de todos, solo por intentar traducir las Escrituras. Cerca de esta fecha, en Bohemia, un hombre llamado Juan Hus intentó que la Biblia fuera traducida del idioma latín o de los idiomas originales para que la gente la pudiera entender. Fue quemado también, igual que John Wycliffe. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué quemar a estas personas que lo único que quieren es que la gente tenga la Biblia? Por 2 cosas, hermanos. Los enemigos de Dios saben que la Biblia liberta los corazones y las mentes de quienes la leen. Segundo, nosotros tenemos un enemigo. El diablo es enemigo de la obra de Dios. Y el diablo sabe que esta es la palabra de Dios también. A veces nosotros ni siquiera le prestamos mucha atención porque no sabemos el poder de Dios. Ella contiene el mensaje que puede salvar al pecador.
trasladar a alguien del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, el reino de luz. Y esta gente derramó su sangre, hermano. Si tú tienes una Biblia hoy en tus manos, debes saberlo. Se derramó mucha sangre para que tú tuvieras una Biblia hoy en tus manos. No es para tomarte a la ligera esto. Sí, es la palabra de Dios. Sí, fue inspirada, exhalada por el mismo Dios. Pero para que tú tuvieras una Biblia hoy que tú pudieras entender, se derramó mucha sangre. Solo para darte algunos ejemplos. Algunos estudiosos cuentan que una Biblia en latín, una vulgata de esa que yo presenté aquí casi ahora, tenía el costo aproximado de 40 años de trabajo de un hombre de clase media. Imagínense esto por un rato. Usted se levanta a las 6 de la mañana, día tras día, cumple, va a las 7, entra allí a trabajar, quizás sembrando maíz, hasta la 1, come rápido, sigue la siembra, hasta las 6 de la tarde, llega a su casa explotado, se baña, se acuesta, al otro día se levanta y hace lo mismo durante 40 años. Al final, usted tiene el dinero que ha ganado durante ese tiempo y dice, tal vez una casita para retirarme, para dejarle algo a mis hijos. O compro una Biblia. Podemos imaginar siquiera el gran milagro que es que hoy tú tengas una Biblia y esté tan fácil el acceso que hasta gratis en la internet puedes conseguir una. Leer la Biblia por un día tenía el costo de todo un año de trabajo. Un año completo, un hombre trabajando quizás con bueyes arando durante 365 días y el año no era bisiesto. Y al final él decía, voy a comprarle un nuevo vestido a mi hija, o voy a remodelar la casa, o leo la Biblia por un día. Y si este hombre tomaba la decisión de leer la palabra de Dios, y la idea que él tomaba era, esto es Dios hablando. Yo voy a tomar este dinero para leer por un día lo que Dios dice. Y este hombre tomaba un caballo y cabalgaba por 50, 60 kilómetros. Y allí llegaba y tocaba, tum, tum, ábranme. ¿Quién es? Soy yo, quiero leer la Biblia hoy. Y allí venía este hombre y lo recibía. Y este hombre daba los ahorros de todo el año. Pero tenía también que saber latín. Y el latín era el idioma de los cultos. Por lo tanto, quizás este hombre por estar trabajando no sabía latín. Y quizás este hombre, ¿verdad?, tocaba la puerta aquel día y llegaba hasta este lugar. Y entonces él leía, si sabía latín, durante todo el día. Y al final a las 6 de la tarde, entonces venía la persona y le decía, se te acabó el tiempo. Y entonces se devolvía hasta su comunidad. Él era el hombre que había leído, ¿qué? Quizás 3, 4 páginas, porque era en latín, quizás iba leyendo al paso, letra por letra, con un curso gratuito que le dieron de latín por el barrio. Y entonces él iba a su comunidad. Y ahora él era el hombre que podía decir, Dios dice. ¿Por qué había persecución? Porque en ese hermetismo, ¿quiénes tenían la Biblia? La tenían el poder religioso, el poder político. Y por lo tanto, esto le arrojaba gran dominio sobre la gente. Imagínense esto. ¿Qué dice Dios? Lo que el que tiene la Biblia dice que dice. Tú no sabes ni papa, no sabes ni cómo dice. De hecho, hasta muy hace poco, las misas eran en latín. Y de espalda al público, por si había alguien que pudiera por lo menos leer los labios en latín, ni ese pudiera. De espalda. Domini insultum, amén. Eso ya terminó. Y eso le daba gran poder a los líderes religiosos y políticos. Porque Dios dice, ¿qué dice? Lo que yo digo que Él dice. La gente no podía tener la Biblia en sus manos. Estamos llegando. La Biblia del Alba, 1422, una Biblia que tiene unos estilos maravillosos. Tuve la oportunidad de tener una Biblia de esta en mis manos, una exposición que hubo en Cuba hace algunos años. Tuve la oportunidad de tenerla en mis manos, 1422. En el siglo XVI, la traducción de Juan de Valdés. Juan de Valdés
tradujo esta Biblia, estaba bien pegado a nivel político. Su hermano Alfonso de Valdés era secretario del rey, por lo tanto él tuvo mucho acceso, pero luego fue perseguido por tratar de traducir la Biblia al idioma que nosotros la entendiéramos. 1525 al 1535 fue la primera traducción en inglés impresa por William Tyndale. 1535 terminó esta impresión. Y en español, esta fue la primera Biblia en español, la Biblia Casiodoro de Reina. Tenía en su portada, esto que están viendo aquí, mírenlo acá, tenía un oso comiendo de un panal de miel. Ese sello lo ponía José Arpía, que era el jefe de la imprenta, se lo ponía a todos los libros que pasaban por la imprenta. ¡Pum! Le ponía el oso y la cosa. Pero Casiodoro de Reina relacionó el oso comiendo de la miel con el salmo que dice que la palabra del Señor es más dulce que la miel. Dijo, ya deje el oso. Y por eso, a partir de ese momento, se conoció esa Biblia como la Biblia del oso. Fue la primera Biblia en español completa. La primera Biblia completa que tuvimos en español. Unos 17 años después, señores, miren la providencia de Dios y el amor de Dios para con esta isla. Unos 17 años después, en nuestro país, esa Biblia ya estaba. Y llegaron grandes cargamentos. ¿A través de quiénes? De delincuentes. Un bandido trajeron la Biblia aquí, corsarios, pero Dios manifiesta que Él es soberano sobre todo cuanto existe. Así que a Dios se le importó cómo iba a entrar la escritura. El asunto era que iba a entrar la Biblia. Lamentablemente muchas de estas Biblias fueron quemadas en medio de una persecución para que no se leyera las escrituras. Fueron quemadas. En 1602, entonces Cipriano de Valera le hizo una revisión a esa Biblia Casiodoro de Reina, y es cuando nace la Biblia más famosa en español, la Biblia Reina Valera. Casiodoro de Reina, ¿verdad? Quien había traducido la Biblia de El Oso, lo tradujo de los manuscritos de Erasmo, que se conocen como el Texto Receptus. Él tradujo de allí el Nuevo Testamento y tomó de los textos masoretas, tomó el Antiguo Testamento. En 1602 teníamos entonces la revisión hecha por Cipriano de Valera. Tanto Casiodoro de Reina, quien era discípulo de Juan Calvino, era un hombre que se había convertido a Cristo. Eran primero monjes católicos y luego el Señor les atrajo a salvación y tuvieron la intención de traducir las escrituras por eso. Lo mismo sucedió con Cipriano de Valera, quienes tuvieron que correr hasta Suiza, y es por eso que es allí donde se presenta esta Biblia por primera vez, en Basilea, ahí en los límites, en la frontera de Suiza con Francia, en Basilea. Del siglo XVIII al siglo XX se le hicieron muchísimas revisiones a la Biblia Reina Valera, siendo las más importantes la de 1909 y obviamente la de 1960, que algunas personas creen que bajó del cielo. Ya vemos que no bajó del cielo, ¿verdad? Sino que fueron traducciones hechas allí. Algo importante, 1947. ¿Recuerdan lo que yo dije de la inseguridad que mucha gente tuvo? De que, ¿cómo sabemos qué es exactamente lo que tenemos aquí? En el siglo XX se levantó una corriente de teólogos liberales, de hombres que eran más filósofos que teólogos, y la mayoría de ellos no cristianos, que comenzaron a atacar las escrituras y a decir, bueno, lo que tenemos hoy, esta copia de copia, de copia, de copia, de copia, no es lo que se escribió. Esto fue liderado por un hombre llamado Wellhausen. Y este hombre lideró lo que él le llamó la alta crítica, de lo que yo le llamo la baja crítica. Y comenzó a criticar y encontrar. ¿Dónde terminó el trabajo de este hombre? En 1947. Porque en 1947 un pastor de ovejas alrededor del Mar Muerto, cerca de las cuevas de Qumran, una de sus ovejas se metió a una de las cuevas y él, para sacarla, tomó una piedra, lanzó una piedra hasta la cueva y resulta que no le dio ni a la oveja ni a la cueva, sino que le dio a algo que él describe como un vacío. Hizo eco. ¡Cum! ¿Y a qué fue que le di? Cuando entró
allí había golpeado una vasija dentro, bajo la cual estaban una cantidad de manuscritos, 400 en total encontraron luego los arqueólogos, y 100 de estos manuscritos eran manuscritos de las escrituras que habían sido dejados allí por una secta de los esenios en el primer siglo, pero se encontraron manuscritos de hasta 300 años antes de Cristo, cuando muchos de los manuscritos que teníamos eran del año 700 y del 800 después de Cristo. Se encontraron manuscritos de 300 años antes de Cristo, incluyendo una copia prácticamente completa del todo el libro de Isaías. Y cuando se comparó con lo que nosotros teníamos en las escrituras, ¡tarán! Sorpresa para lo de la alta crítica, lo que teníamos en nuestra Biblia era exactamente lo que había en esos manuscritos. Un milagro glorioso del Señor, pero fue lo que el Señor prometió. Él iba a sostener su verdad y la iglesia sería columna y baluarte de la verdad. No es algo para nosotros glorificar el nombre del Señor. Lo que tú tienes en tus manos son las palabras de Dios, hermano. Lo que tú tienes en tus manos es exactamente lo que el Señor habló. Y Dios ha usado su palabra por siglos y siglos. Wellhausen terminó ahí, porque ya de qué iba a hablar, de qué iba a escribir, luego de escribir tanto. Hoy tenemos diversas versiones y traducciones. Siempre me hacen la misma pregunta cuando mencionan las diversas traducciones, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor? ¿Verdad? Y quizás si tenemos un pequeño tiempo de preguntas o respuestas, allí expongo un poquito sobre eso. Quiero terminar aquí, hermano. Segunda de Timoteo 3, 14 hasta el 17. Volvamos al texto donde leímos al principio. Pablo le escribe a Timoteo. Tú, sin embargo, Timoteo está en Éfeso. Cuando leemos la historia del cristianismo, y hemos hablado hoy de mucha gente que entregó su vida por las escrituras. De hecho, no podemos dejar de mencionar a un hombre que ustedes han escuchado en algún tipo de enseñanza, pero que no nos dicen que era un hermano en Cristo, que era un cristiano. ¿Por qué costaba tanto la Biblia? Porque tenían que copiar. ¿Cómo es que hoy tenemos Biblias y se reprodujeron? Porque en el siglo XV Dios utilizó a un hombre de él, un creyente, llamado Johannes Gutenberg, que nos lo enseñaron en el liceo, en el colegio, en la escuela. Y nos dijeron, ay, la imprenta, Juan Gutenberg. Pero nunca nos dijeron que ese hombre era un hermano en Cristo, que era un cristiano. Lo que nos dijeron fue, y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Pero eso no fue una coincidencia. La Biblia fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg, porque esa fue la idea que lo guió a él a hacer ese avance tecnológico que ha bendecido a tantos hoy. Yo tuve la oportunidad hace algunos meses de estar ante una réplica de la imprenta de Gutenberg. Iba a traer una copia. Estoy aquí desde el viernes dando algunas conferencias sobre este mismo tema en otras iglesias. Iba a traer, lo dejé en casa. Tengo una copia impresa en una réplica de la imprenta de Gutenberg para que ustedes vieran cómo era. Miren, de copiar ahí. Oye, hasta un día le podía tomar traduciendo a una persona. Era ahora con la imprenta, era así. ¡Cran, cran! Ahí van 10. Y el Señor bendijo esto de manera tal que entonces las Biblias comenzaron no solo a ser llevadas de un lugar a otro, sino que con las traducciones, las Biblias comenzaron a llegar, como hemos dicho, hasta nuestra isla. No solo sufrieron los que intentaron traducir la Biblia, sino que muchos de los que escribieron sufrieron la tortura y la muerte por escribir y por proclamar el mensaje. Y dentro de esos hombres se encontraba este hombre llamado Pablo, quien desde una cárcel está escribiendo a su hijo en la fe Timoteo, que se encuentra en Éfeso. Y él le dice, tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjense, eso es un reto grandísimo de Pablo a Timoteo. Él le dice, persiste tú. Hay falsos maestros por doquier, pero persiste tú, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Me pregunto, hermano, en esta mañana, ¿y tú has aprendido algo? ¿Has aprendido? Y obviamente aprender
tiene que ver mucho con el hecho de que nosotros no nacemos sabiendo. No nacemos sabiendo que éramos pecadores. No nacemos sabiendo que necesitamos a Cristo para ser salvos. ¿Dónde aprendiste eso? Lo aprendiste porque alguien te enseñó las palabras de este libro. ¿Cómo supiste que ibas camino al infierno? Y que el Señor ha abierto el cielo de par en par para que por medio de Cristo tú seas salvo. Lo aprendiste porque alguien te enseñó las palabras de este libro. Y tú eres bendecido, hermano. Más que en muchos lugares. Anoche, mientras llevaba una conferencia a una congregación, veía el hambre en ellos. Porque quizás no tienen la oportunidad de recibir instrucción. Pero esta iglesia tiene una gran oportunidad porque su pastor, sus líderes están ocupados en que ustedes aprendan, en que ustedes conozcan más de la palabra de Dios. No desaprovechen esa oportunidad, hermanos. Porque muchos anhelarían tener la oportunidad de tener un seminario como... Yo he venido a dar clase aquí en un seminario. Y muchos que anhelan tener instrucción bíblica no la tienen. Hace unas semanas leía de un hermano en Centroamérica donde en ningún lugar por donde él vive hay un lugar donde él estudiar más profundidad las palabras del Señor. Y hay una serie de sectas y cosas. Él no tiene ni siquiera dónde ir. Pero tú tienes una gran oportunidad y una gran bendición de ser parte de una iglesia donde hay líderes, donde hay pastores, donde hay personas que se ocupan de que tú puedas seguir creciendo. No desaproveches eso. Saca todo el tiempo, invierte el tiempo en seguir creciendo para la gloria del Señor. Pablo le dice a Timoteo, tú has aprendido. Había aprendido de su madre, Loida, de su madre Eunice y de su abuela Loida. Obviamente, madres que están aquí, tú tienes una responsabilidad con tus hijos, con tus hijas. Y tu primera responsabilidad es inculcar en ella el temor a Dios, que es el principio de toda la sabiduría. Inculcar en ellos eso. Un padre, tú también tienes la responsabilidad de aprender la palabra para responder a ellos. Un hermano me dice una vez, yo estoy loco que nazca mi niño, su esposa está embarazada, para ponerle un bate en la mano de una vez y él no saque de la miseria. No le ponga un bate en la mano, ponle una Biblia para que él pueda ser un instrumento de Dios que proclame salvación a los perdidos y a través de él Dios salve a muchos que van rumbo a la condenación. Incúlcale la palabra bendita del Señor. Pablo le dice, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ningún libro puede darte la sabiduría que te guía a la salvación que es en Cristo Jesús, solo la Biblia, la palabra de Dios. Los libros de Paolo Coelho, las palabras de Ana Simó no van a salvarte, te van a enviar a condenación, pero la Biblia te guía a salvación. Ella muestra el camino que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el ser humano, el hombre de Dios, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, tienes una Biblia hoy, porque el Señor usó a tantos hombres que derramaron sangre, que derramaron su vida, para que hoy tú y yo tuviésemos el milagro de tener la palabra bendita de Dios en nuestras manos, conocer la verdad y que ella nos haga libres. Salgamos de aquí agradecidos, salgamos de aquí dando gloria a Dios, porque Él ha tenido suficiente misericordia de nosotros, que no solo existe, no solo Él es, sino que se ha revelado y nosotros podemos tener hoy su palabra bendita. Oremos en esta mañana.